Muy bien, la circunstancia que se conoció en la mañana de hoy, que tiene que ver con este final a las retenciones cero, se juntaron ya los 7.000 millones de dólares que necesitaba y buscaba el gobierno. Nos preguntamos, con esta circunstancia ya transcurrida, quiénes se benefician, ¿no? Ha trascendido que algunos exportadores, 12 grandes fundamentalmente, podríamos decir la casta del campo, ¿no? Son los únicos beneficiados en esta circunstancia de la liquidación de las retenciones cero, ¿no? Bueno, no había expectativa, llegó la noticia de un momento para el otro, los propios productores se sorprendieron y en esto nos consultamos también si termina siendo un beneficio o una estafa, ¿no?, para los productores. Lo que parecía ser una buena noticia, bueno, termina en una circunstancia muy dinámica, muy rápida y con este beneficio directo para grandes exportadores. Y allí se vuelve a instalar esta discusión en la Argentina, en otro de los movimientos que hace el gobierno del presidente Javier Milei. También es cierto que es un sector que lo ha apoyado y lo apoya al presidente de la Nación, Javier Milei. Entonces, uno encuentra de algunos sectores críticas muy livianas respecto a esta movida. Claro, pero las bases reclaman una acción mucho más fuerte respecto a los reclamos. Estamos hablando de la necesidad concreta de las retenciones cero para siempre. Y esto parece también estar muy lejos, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional lo manifestó en las últimas horas respecto a estas circunstancias, ¿no?, que se van a seguir manteniendo. Y un gobierno, el del presidente Javier Milei, que responde en extremo, en demasía, a las líneas directas que baja los Estados Unidos respecto a estas cuestiones, entre otras, que son las que dominan la economía, ¿no? Este intento de acumular divisas del gobierno de la Nación, suspendido fugazmente, ¿no?, en la mañana de hoy, y allí se abre una nueva circunstancia. ¿A quién benefició y qué negocio hicieron aquellos que se beneficiaron? Vamos a escuchar en primera instancia al ex ministro de Agricultura y Ganadería, Ricardo Burjailer, que manifiesta un poco esta cuestión que estamos mencionando respecto a este brillante negocio que para algunos hizo en 1.500 millones de dólares el gobierno nacional. Vamos a escucharlo. Gobierno, bueno. A partir de las 7:30 de la mañana, el productor tiene que cobrar, teóricamente, no va a pagar retenciones. Es decir, que el exportador, en condiciones normales, te tendría que haber pagado 500 pesos. No te pagó 500 pesos. En algunos casos hay diferencias, en algunos casos te pagó el 11% y ayer creo que estaba pagando el 5% de los 26 puntos que tenía que retener, digamos, ¿no? Entonces no es una buena medida, Carla, porque cuando vos decís, en abril, por ejemplo, vos no te olvides, el presidente en la campaña dijo a Fantino, ¿no?, al colega de ustedes, retenciones cero. Y Fantino le preguntaba, cero para la soja, cero. Para el maíz, cero. Bueno, el primer proyecto de presenta del presidente es para subir derechos de exportación. Claro. Eso se rechazó. En el mes de abril de este año anuncia una rebaja de retenciones hasta el 30 de junio. El 1 de julio volvieron a la situación normal como estaban. El 27, 26 de julio en la rural anuncia una rebaja de retenciones a partir del 1 de agosto. Hasta ahora que anuncia que se suspende el cobro de retenciones hasta el 1 de noviembre. Pero todos sabíamos que esto era una cuestión de días. No pensaba que era 48 ni 72, yo calculaba que era un poquito más nada más. Pero que nunca iba a llegar hasta el 31, porque no se iban a perder este brillante negocio. Vos pensás que ponés 7.000 millones de dólares y te llevas 1.500 millones de dólares. Si vos tuvieras, ¿no lo hacés? Ese es el dato, ¿eh? Ese es el dato. El corte de la entrevista en la última parte es la clave de lo que se está reclamando en estos momentos. ¿Beneficio o estafa? Es la que lanzó el gobierno en estos 3 días hábiles, ¿no?
para el campo, para algunos sectores. A esta hora viene sabido que hay 12 grandes exportadores que han sido los beneficiados, ¿no?, con este negocio de 1.500 millones de dólares. Vuelvo a insistir, un sector que banca y ha bancado al presidente Javier Milei. No se encuentran críticas disruptivas, ¿no?, con esto que ha pasado. También es cierto que el productor, el pequeño productor, que es el que pone el lomo, que es el que está en las economías regionales, que es el que está en el interior profundo, no llega a esta circunstancia. Y también es cierto que el personal de campo que trabaja de manera histórica y generacionalmente, más allá de las circunstancias de los gobiernos, labura por una cuestión también que tiene que ver con características culturales. Pero no está mal ganar dinero, ¿no? El tema son estas cuestiones excesivas, ¿no?, que genera este gobierno respecto a movidas de picnics financieros, ¿no? Sí, es así. En cada movida que suceden son picnics financieros, ¿no? Hay que ver la rentabilidad de lo que gana el gobierno nacional. Es un mensaje que llegó entre gallos y medianoche, ¿no? Las retenciones cero, y no dio mucho tiempo y mucha oportunidad, salvo para aquellos que están participando del negocio y que estaban en conocimiento de unas circunstancias de estas características. Y esto es gobernar para unos pocos. Esto es gobernar para unos pocos. Aquí se muestra claramente, ¿no? Ahora la oposición, Tayana, candidato a diputado, dice, entre otras cosas, que esta es otra estafa del gobierno de Milei, en este caso a los productores agropecuarios. Vamos a escucharlo. Parece ser la primera de las medidas que el gobierno estadounidense toma en la Argentina. Lo que está claro es que todo lo que vivimos, en lo que se dijo y en el rol, en el play role de la obra, digamos, es un acto de sumisión a Estados Unidos. Y las únicas palabras que dijo el presidente argentino fueron, en toda la reunión, fueron "Thank you, Mr. President". Nada más. O sea, fue un acto de humillación y de sumisión como pocas veces hemos visto, quizás como el pacto Roca-Runciman, no sé. Claro. Segundo, hay condicionalidades económicas, algunas ya explícitas, otras que podemos más o menos suponer, porque dice los cambios estructurales, pero eso entra dentro de la economía. Lo que no sabemos es cuáles son los otros compromisos que ha tomado el gobierno y que no sabemos si están escritos o no están escritos. Así que, por ejemplo, ¿qué han tomado en relación al swap con China? Se dijo y salió en medio del Tesoro, salía, bueno, nosotros le damos un swap, pero ustedes salen del swap de China. El swap de China es por 18.000 millones de dólares, sí, de los cuales se gastaron 5.000. O sea que vamos a devolverle esos 5.000 millones, o van a devolverle a China 5.000 millones. Este gobierno comparte de esos 20 millones que va a recibir y vamos a romper el swap con China. Si vamos a romper la posibilidad de tener otro país que nos ayude financieramente. Sería un disparate, además que un muy mal gesto hacia China, que no bancó el país durante muchos años con ese swap, y ahora ha bancado al mismo gobierno de Milei al renovarle el swap por lo menos 2 veces. Son aristas, ¿no? También es entendible que la política habla en esto, la oposición busca sus momentos políticos para manifestarlo, pero hay que hacer siempre, como en la vida, recortes de las cuestiones que uno empieza a escuchar, ¿no?, de distintos sectores de la política en la Argentina, y hay que armar un pensamiento propio, ¿no? No hay que tenerle miedo al pensamiento propio respecto a las políticas de los gobiernos de turno, ¿no? Hoy le toca a Milei, mañana será otro presidente, pero hay que poner el foco sobre estas circunstancias y estas situaciones. Llamó mucho la atención este picnic financiero con una medida que duró 3 días hábiles nada más, ¿no? Y hablábamos respecto a una medida que no te daba el tiempo logístico y físico para un pequeño o mediano productor de poder hacer toda la estructura administrativa
para entrar en este circuito. Ya había embarques de granos con stock que estaban comprados, esto por los exportadores, ¿no?, a los productores. Y fíjense este dato, ¿no?, con retenciones descontadas, buques con stock de granos, con retenciones ya descontadas, y venderlos al exterior, como ha sucedido, sin pagar un solo peso de exportación. Ni el Estado ni los productores se beneficiaron con esto. Solamente un puñado de empresas. Está clara la jugada, ¿no? Es tan obvia, es tan clara la jugada, que deja afuera nuevamente al capital productivo de la Argentina, a las economías regionales, a los productores. Una jugada de Toto Caputo, su equipo, del Ministerio de Economía, respecto a una situación que benefició a unos pocos. Y el campo tiene, en líneas generales, salvo algunos sectores, una tibieza, ¿no?, respecto a esta cuestión. Claro, porque se ha apoyado esta política de gobierno. Matías Longoni es periodista especializado hace años en la actividad rural, realiza desde hace mucho tiempo Bichos de Campo, que es un segmento nacional, conoce mucho la materia, habla de esta cuestión y pone blanco sobre negro sobre estas circunstancias y situaciones. Vamos a escucharlo. El gobierno necesitaba dólares urgente para empalmar con su negociación con Estados Unidos esa harina de otro costal. La única manera de conseguir dólares rápido, divisas, para que el Banco Central, digamos, no tuviera que forzar una devaluación antes de las elecciones, era ir a la cajita de siempre, al sector agropecuario, que es el principal generador de divisas de la Argentina, con cerca del 60-70% de las exportaciones. Ya había hecho Caputo una rebaja del dólar en el primer semestre, bajó 20% de las retenciones para tentar a los productores a vender y a los exportadores exportar los granos más rápido, porque eso acelera el proceso de ingreso de dólares. Y entonces, si la Argentina, si el agro, el sector agrícola, tenía 25.000 millones este año, fruto de una cosecha mediocre, bueno, ese primer anticipo le significó en el primer semestre a Caputo recaudar 15.000 millones en divisas que, está más que claro, no le alcanzaron para alejar los miedos del mercado cambiario. Entonces, ¿qué hizo ahora? Bueno, anunció una eliminación total sorpresivamente de retenciones el lunes, a 0%. La soja que tributaba 26 a 0. Y digamos, y los cereales, el maíz y el trigo que tributaban 10 a 0, todo a 0. Y esto obviamente iba a ser una tentación a los productores a vender porque por soja solamente el estado de retenciones te sacaba $100, ¿no? Entonces, perfecto, los productores reaccionaron bien, Pino elogió la medida, las otras rurales quedaron confundidas, pero en todo caso, como tu reclamo histórico de bajas retenciones te lo habían dado de golpe y porrazo. Ahora, hasta el 31 de octubre, o hasta que se juntaran la plata que necesitaba el gobierno, de los 10.000 millones de dólares que quedaban para el segundo semestre, el gobierno Caputo pedía 7.000 millones. Bien, esto es lo que sucedió. En 48 horas se anotaron exportaciones, se registraron en un mecanismo de, che, Pirulo, te aviso que voy a exportar tantas toneladas de soja por este valor. Bueno, los 7.000 millones de dólares se completaron en 48 horas y por eso ayer Arca, Juan Paso, dijo, bueno, ya no rige más la rebaja de retenciones, vuelven a regir las retenciones normales, porque bueno, ya llegamos a lo que queríamos mucho antes del 31 de octubre, llegamos a lo que deseábamos obtener. Es muy interesante lo que dice Longoni, ¿no?, respecto a la movida, porque habla a las claras, ¿no?, de cómo fue el desenvolvimiento minuto a minuto, ¿no? Y acá hay otra cuestión, ¿no?, que analizábamos, estaba leyendo también en los portales, respecto a estos poquitos beneficiados, ¿no? Porque los productores pusieron la soja y el maíz sobre la mesa, fundamentalmente, ¿no? El productor rural, el laburante de campo, del interior productivo, quedaron absolutamente al margen de este negocio. Y también
el Estado resigna recursos en función a una medida muy importante que podrían haber ingresado al Tesoro, ¿no? Entonces, por eso hablamos de el negocio para unos pocos y la bronca también que manifiestan los productores por el esfuerzo que significa producir en la Argentina con tanta circunstancia desfavorable. Longoni decía recién la circunstancia de Nicolás Pino, el presidente de Sociedad Rural Argentina. Bueno, se expresó también en su formalidad, hablando y representando el sector, y esto decía. Me parece que en este momento hay que ser muy prudente. Nunca dudamos que 31 de octubre o 7.000 millones se iba a hacer, porque en una ventana como esa los productores íbamos a ver esa posibilidad de vender nuestro producto. Ahora bien, sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubra todo y que volvemos de vuelta como antes. Exactamente. A partir de eso, Eduardo, lo que estamos viendo desde ayer, ya en la noche, en la rural, estamos evaluando a ver cómo se generó esto, porque llegó este beneficio al productor genuino, al productor directamente, lo pudo aprovechar, no lo pudo aprovechar. ¿Cómo puede ser que la exportación haya en 48, 72 horas emitido tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero? Bien, entonces, me parece que hay que ser prudente, hay que tener datos concretos a los cuales uno puede tener acceso y ver cómo se generó esto y evaluar, por lo menos hacia adelante, en el caso que los derechos de exportación vuelven a estar como estaban hace 5 días, bueno, por lo menos que los productores tengamos certeza más o menos en cuanto es lo que va a valer nuestro producto de acá para adelante, porque si no es algo... No, vuelve Nicolás, vuelve a lo de antes. Sí. Vuelve a lo de antes, punto. El decreto decía hasta el 31 de octubre o 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero. Exactamente, ocurrió los 7.000. Exactamente, en 3 días. Para generar esos 7.000 hay un gran volumen de comercio que se realizó con un precio, porque algo, la declaración jurada dice que le vendimos, o yo le vendí a Eduardo Feynman en tanta plata. Sí, claro. Bien, ¿cuánto es esa plata? Y esa es la capacidad de pago que puede tener el exportador o quien fuera hacia adelante con los productores. Nicolás, usted habla de los productores. Acá el gran negocio, me parece que le hicieron las cerealeras, ¿no? Hicieron una plata impresionante. Bueno, por eso... O sea, el productor acá quedó afuera. En esa línea que usted piensa, Eduardo, que es muy coherente, es que estamos diciendo, bueno, pensamos esto, bueno, pongámoslo en números, en cosas concretas, no claro. Solo porque creo... Bueno, muy bien, allí Nicolás Pino hablaba, ¿no? Siendo muy precavido respecto a lo que opinaba. Esteban Paulón, que es diputado nacional, hablaba de esta circunstancia también que se manifestaba, y es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Beneficio o estafa? Vamos a escuchar a ver qué decía. Vieron las retenciones argentinas en menos de 3 días. Sí. En este momento del año, donde sabemos que la mayoría de los productores liquidaron y los que tienen los granos son las acopiadoras y las exportadoras, claramente era una medida que no estaba orientada al sector, sino que estaba orientada a quienes hacen el negocio y concentran el negocio del sector. Esta semana hubo mucho ruido y mucho humo, y se habló de muchísimos miles de millones de dólares. Lo concreto es que los únicos dólares que aparecen o que aparecieron o debieran aparecer en las próximas 72 horas son los 7.000 millones de dólares de las agroexportadoras, que van a venir a calmar la corrida cambiaria en el mercado. Lo otro son todas promesas. De hecho, ayer el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, en Estados Unidos, dijo que luego de las elecciones van a evaluar el famoso apoyo del swap de 20.000 millones. Entonces, en lo concreto hubo una operación, un anuncio que estaba preacordado. Acá no hay dudas de que el gobierno se sentó con las cerealeras, acordó un monto, y en esta operación económica los productores la miran de lado, el gobierno ingresa dólares al mercado y las acopiadoras se llevan 1.500, 1.600 millones de dólares de ganancia extra, en un momento donde el propio gobierno dice que no hay plata, por ejemplo, para pagar la ley de emergencia en discapacidad,
y este descuento de cheque que hizo el gobierno representa el 0,23 del PBI, un 0,2 puntos más de lo que representaría poner en marcha de aquí a fin de año la ley de financiamiento universitario, la ley Garrahan y la ley de discapacidad. Bueno, muy bien, datos, ¿no? Datos, fundamentalmente lo que manifiesta Paulo. Última placa de la Sociedad Rural de Rosario, que manifestó en un comunicado su profunda preocupación por los efectos del decreto el 682, que fijó este cupo de 7.000 millones para la registración de declaraciones juradas de ventas al exterior bajo este régimen diferencial. Desde la entidad señalaron que pese a que la medida fue presentada como un incentivo para todo el sector agropecuario, en la práctica terminó concentrándose en manos de un reducido grupo de grandes exportadores. El cupo se agotó en muy pocas horas, dejando fuera a la enorme mayoría de productores primarios y medianos, remarcaron en el comunicado de la Rural, advirtiendo que lejos de ser un gesto hacia los productores, la iniciativa generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción día a día. Hablamos de esta cuestión, ¿no? De un picnic financiero claro del gobierno nacional, y otra vez los expulsados de este sistema, en este caso, han sido los pequeños y medianos productores rurales de la Argentina.